se resignifica sin dudas cuando hablamos con Daniel Cerezo. Fíjate lo que fuimos recorriendo hoy. Arrancamos muy duros con tecnología, con el futuro, con el algoritmo, con lo que viene. Y vamos a volver a la fuente. Daniel, ¿cómo estás? Hola, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muy más bien. flaco. Sos el único hombre que ha bajado de peso en pandemia. Es verdad. ¿Por qué? ¿Cómo hiciste? Porque soy más feliz, ¿no? Eso, no. ¿Te cuidaste más? Sí, porque si bien esta pandemia trajo un montón de situaciones, crisis, también trajo repensarnos, digamos, ¿no? Que es parte de esa felicidad. La salud es parte de la felicidad de uno, el bienestar en tema de la salud. Y la verdad que sí, he adelgazado un montón en esta pandemia donde nos hizo repensar a todos con qué estábamos haciendo mal y qué podemos mejorar de lo que veníamos haciendo. En mi caso, la salud fue una de las cosas que tenía como pendiente durante mucho tiempo y en esta situación tan particular me hizo tomar mayor conciencia, ¿no? Parte de la historia para ustedes que nos están viendo de Daniel, él nació en 1982, es músico, es psicólogo social, lidera Creer Hacer, que es una empresa social certificada como empresa B. Las empresas B, simplificándolo, son las empresas que le sacan al mundo, pero le devuelven al mundo parte de lo que el mundo le da. ¿No es un poco así? Las Big Corporations, que son furor a nivel global. Pero tu propia historia, y arranquemos por algo que nos has contado en otra oportunidad, pero como dice Chiquita, el público se renueva. Tu propia historia parte de encontrar la felicidad pese a un contexto de dificultades. Sí, bueno, como decía, ¿no? El contexto siempre hace que sea un desafío a la vida, digamos, ¿no? Uno puede nacer en un contexto particular. Mi contexto, cuando nací, fue un contexto donde muchas familias que vienen del interior, yo vengo del interior, se encontró en una situación económica, si querés, pobre, y eso hizo que al cortísimo tiempo en mi niñez encuentre mi felicidad y mi bienestar a través de una fundación, ¿no? Uno de los espacios como Crear Vale la Pena, que existen en muchos ámbitos como en los barrios donde yo vivía. Y a partir de ahí transité muchos años en el sector social, conociendo cómo en un contexto tan difícil o tan complejo como la pobreza económica, hay personas que encuentran en esa situación tan particular, tan de crisis, una oportunidad de mejora, de solidaridad, de lo comunitario. Y después pasé al sector privado, ¿no? Y ahí transformarme en el primer gerente de felicidad, donde yo llevara al sector privado estas experiencias de bienestar y de felicidad, de cómo transformar una realidad compleja en una realidad de mejora para todos, es mi corto y mi experiencia en las organizaciones, tanto en el sector social como en el sector privado. Vos sabés, Daniel, que hicimos un relevamiento a través de la fundación que tenía que ver cómo la sociedad ve a los pobres. Así se preguntaba de tal manera. Vos todo el tiempo haces hincapié en pobreza económica, que me parece mucho más que una frase. Estás diciendo mucho con ese concepto y te sorprenden los prejuicios que hay, horribles que hay respecto de la pobreza, por más que después en lo que queda bien se suele hablar como hay que integrar, hay que decir, pero los resultados eran tan elocuentes. ¿Cómo se vivía con esos ojos? Vos ya superaste la etapa de pobreza económica, pero ¿cómo se vivía con tus ojos ese prejuicio de la sociedad? Yo creo que hay una situación, volviendo al tema de la felicidad, que es lo que nos convocaba. El prejuicio es todo aquello que yo no conozco, por eso se llama prejuicio, es un juicio que yo tengo a algo que yo desconozco, digamos, ¿no? Que se puede generar de mil maneras. El prejuicio puede nacer desde un miedo, yo desconozco algo, entonces me genera miedo, ese rechazo a una persona que veo de un aspecto violento, entonces me genera miedo y genera rechazo, por ende me genera un prejuicio. O puede nacer el prejuicio algo que totalmente desconozco. Yo nunca había tenido una relación con una persona, por ejemplo, ejecutiva de alto medio, entonces tenía un prejuicio por no tener ese vínculo, no generar esa ignorancia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces ahí nace el prejuicio. ¿Y cómo se transita el prejuicio? Justamente yo siempre hablo de transitar el prejuicio, no de romper el prejuicio. El prejuicio se transita, digamos, no es que yo a partir de ahora o a partir de mañana. Se transita generando vínculos, se transita trabajando mis miedos, trabajando mis angustias, trabajando mis ignorancias, reconociendo que tengo eso y fortaleciendo sobre todo en los valores, ¿no? Cómo quiero yo ser mejor persona, no descalificando, no prejuiciando, sino trabajando el vínculo sobre todo, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué hace Daniel Cerezo hablando de esto en un encuentro que tiene que ver con negocios del futuro? Por dos cuestiones lo invitamos. La primera es que en términos de futuro, cuando uno mira
cuáles son las personas, los individuos que tienen más futuro. No son solamente los que estudian más, no son solamente los que se esfuerzan más, no son solamente los que tienen más mérito o no, los que salen de determinada posición de superación, sino la capacidad de escucha. El valor de la empatía es el que va a hacer la diferencia respecto de lo que viene. Mira, es muy bueno porque lo que acabas de mencionar tiene que ver con lo que se puso muy de moda en los últimos años, ¿no? Que tiene que ver con las habilidades o la inteligencia socioemocional, las famosas inteligencias emocionales, que traen a cuenta que no solamente se va a destacar aquel, durante mucho tiempo se destacó en el ámbito de los negocios, una persona que tenía una capacidad, si querés, técnica, de conocimiento, de poder desarrollar ciertas habilidades técnicas. A eso, en los últimos años, se complementó de que si alguien sabe manejar muy bien el Excel o sabe muy bien una parte técnica, pero después no lo sabe comunicar a sus equipos de trabajo, no tiene la habilidad de liderazgo, no tiene la habilidad de empatía, no tiene estas habilidades socioemocionales, realmente no me sirve, no complementa, digamos, esa parte. Entonces, el futuro de los negocios es aquellos mejores líderes son aquellos que puedan complementar perfectamente esta inteligencia emocional de lo que has hablado, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la escucha activa, que tiene que ver con la vocación de servicio, que tiene que ver con un montón de habilidades socioemocionales, haciendo sinergia con ese conocimiento, si querés, más profesional. Y un poco lo que trajo en evidencia esta pandemia fue, bueno, ya no se puede separar más al hombre, bueno, yo soy una persona en el trabajo y una persona en casa, ¿no? Porque esta situación también puso en evidencia que no se puede disociar mi formación profesional, mi ejecutivo, a la persona que soy, digamos, ¿no? A lo emocionante que soy, con todas sus pros y sus contras de lo que trae el ser humano. Daniel, ¿cómo se desarrolla la empatía? Digo, uno lo ve y te lo cuenta mucho, inclusive de docentes de escuelas en estado inferior, me refiero de jardín de infantes, después en primaria y ni que hablar en secundaria, donde hay gente que no es empática, hay chicos que no nacen empáticos. ¿Se puede desarrollar la empatía? ¿De qué depende? Sí, se puede desarrollar todas las habilidades. Para mí y como de vuelta, la inteligencia socioemocional es una inteligencia que se ejercita y a medida que vos lo vas ejercitando, lo vas mejorando, vas como el músculo, ¿no? Entrenando. ¿Y cómo se puede desarrollar? Primero identificando o darte cuenta o escuchando, sobre todo, cuáles son tus vínculos y qué te dice tu entorno más cercano de cómo te ve a vos, digamos, ¿no? Si en tu entorno te estás dando cuenta que tu grupo de amigos o te están diciendo, mirá, creo que hay una primera capacidad de darte cuenta o detectar, che, cómo yo puedo, como si te dijera, che, primero hacerte como una autoevaluación. ¿Qué piensan las personas de mí? Y eso es interesante, está bueno para ir desarrollando el músculo de la inteligencia emocional. Hacer como una autoevaluación. A ver, che, ¿yo dónde crees que pueda fortalecerme? Generalmente a las personas nos cuesta mucho ser autocríticos. Siempre criticamos al otro. Más fácil ser árbitro o estar en la cancha que, bueno, venía a jugar el partido, ¿no? Entonces, me parece que la primera manera de poder desarrollar la empatía es, che, ¿cómo me relaciono yo con las personas? A ver, le voy a preguntar a mi entorno más cercano cómo me ven. A los líderes de las empresas, che, ¿cómo ven mis compañeros? En vez de solamente yo evaluar esta famosa evaluación de desempeño que ha perdido mucho prestigio en los últimos años, porque al final termina siendo solamente un formulario. Un formulario, exactamente. Bueno, ¿qué piensan estas personas de mí? ¿Me elegirían a mí como jefe? Yo puedo. Y ahí empezás a desarrollar la escucha activa, empezás a desarrollar de poco la empatía y empezás justamente a escuchar a ver qué es lo que están pensando de vos, ¿no? Y después, una vez que detectaste cuál es ese inconveniente, bueno, ¿cómo lo puedo trabajar? ¿Y cómo haces ahí, Daniel, con un escenario del cual hoy está atravesado por la hostilidad, un poco la idea también de nuestra charla del futuro es que en el futuro no hay grieta, en el futuro hay personas y esas personas, si cada una tira para un lado, para el otro lado, el barco no avanza. Si uno rema para allá y el otro rema para allá, lo único que pasa es que el barco queda en el mismo lugar en el que estaba. ¿Cómo se atraviesa esa situación de grieta para llegar al futuro distinto? Mira, lo primero que tenemos que identificar es que esa grieta, si bien no es que se va a desaparecer un día para otro, no es focalizarme en la grieta, sino focalizarme en lo que tenemos en común, ¿no? Lo venía recién también conversando. Si yo me focalizo en la grieta siempre va a existir y va a ser cada vez más amplia. Ahora, si yo me focalizo en qué tenemos en común, qué es lo que podemos hacer de bien, y esto te doy un ejemplo, ¿no? Olvídate de la grieta
tan famosa. Ahí había una grieta durante muchos años que quiero reforzar en esta situación tan particular en la que estamos pasando, que era, yo soy una persona, un padre de familia en mi casa, me comporto de una manera, pero al trabajo voy a trabajar. ¿Viste? La típica frase, yo en el trabajo no hago amigos. ¿No te ha pasado eso? Eso Totalmente. puede, digamos, ¿no? No, bueno, hoy esa grieta, la mínima grieta que era, yo soy una persona en el ámbito laboral y soy una persona en mi casa, se rompió por las distintas situaciones. Vos todos en un Zoom dando una charla y aparece tu hija, aparece... Y aprovechar esta situación que antes era incómoda, que antes no querías que nadie sepa tu intimidad o tu desarrollo, que las empresas puedan aprovechar esta oportunidad para que, si bien esa grieta siempre va a existir, porque los problemas de la casa se quedan en casa y el problema del trabajo tratar de no llevarlo a la casa, pero entender que esa persona es una sola, es una forma de poder empezar a desarrollar cómo las empresas ya no piensan solamente en la persona como un profesional y nada más, como un empleado y nada más, sino que ese empleado es padre de familia, es hijo, es hermano, y empezar a desarrollar programas de bienestar y de felicidad, de cómo contener. Nosotros hemos trabajado en todo este tiempo, nos han llamado empresas para desarrollar proyectos sobre, bueno, tengo una situación, tengo una crisis que hasta ahora nunca me pasó, que tengo a mi colaborador en su casa en una situación muy compleja, que ante una grieta, bueno, las empresas tienen que desarrollar proyectos de cuidado y de bienestar que contemplen a esa persona en su 100% y que no traten de dividirlo, ¿no? Sos una cosa en la empresa y sos una cosa en la casa. Y eso me parece que es lo que nos va a permitir entender cómo seguir desarrollando proyectos para el futuro. Daniel, hay una cuestión que vos seguís y tiene que ver con esto de el concepto de felicidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que en un trabajo ya no soy feliz? ¿Cuándo me doy cuenta que hay que hacer un cambio? ¿Cuándo me doy cuenta? Digamos, hay mucha gente que hoy en su casa dice, ¿sabes qué? Están viendo el costado medio vacío todo el tiempo porque la pandemia nos lleva a estar saturados, encerrados y demás. Pero ¿cómo tomás distancia de esas situaciones para construir tu carrera de cara al futuro? Mira, hay una palabra también muy de moda que tiene que ver con tu propósito, ¿no? Esta pandemia lo que nos trajo a todos es, che, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es realmente? Y nos hizo algo, recapacitar, de vuelta en mi caso, con el tema de la salud, que fue la charla, es recapacitar, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no? Si esto a mí me complementa mi parte profesional, pero me aleja cada vez más de mi familia, lo veo a mis hijos, que por ahí no he tenido nunca la oportunidad de acompañarlos en la escuela. Recién escuchaba la conversación de Melina y decía, che, el aprendizaje tiene que ser un disfrute, pero no solamente en el sistema educativo, en el sistema laboral también. Yo, si estoy aprendiendo a trabajar, estoy aprendiendo algo, tiene que ser un disfrute, el trabajar tiene que ser un disfrute. Entonces, cuando empiezo a descubrir que eso va en contradicción a mi vínculo, a lo que yo quiero hacer, es cuando me empiezo a dar cuenta de que estoy haciendo algo mal, digamos. Y ahí hay un montón de oportunidades, y hay un montón de... Cada vez hay más emprendedores, porque no encuentran ese disfrute, no encuentran en ese vínculo laboral una felicidad que a mí me permita ser el 100% alineado a mi propósito. Che, ¿cuál es mi propósito de vida? Y esto no solamente tiene que ver con el ámbito laboral. Vos sabés que te contaba, nosotros en los barrios no solamente trabajamos en empresa. En los barrios como Mujica, que es la X31, en la 2124, en la Cava, seguimos sosteniendo nuestros trabajos. Vos decís, en un contexto donde la gente por ahí no tiene la forma de conectarse, porque no tiene esa oportunidad, pero sigue tomando sus capacitaciones, se sigue capacitando. Nosotros seguimos dando cursos, se conectan desde el celular, a veces sin cámara y sin audio, solamente escuchan la charla, porque esa instancia de que a mí me permita proyectarme, de que a mí me permita evolucionar, seguir progresando, es una instancia de felicidad, es un propósito que yo tengo que supera cualquier situación de la que podamos vivir, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es, che, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué oportunidades querés generar para cambiar la situación en la que estás pasando? Daniel, para tu cierre, me gustaría que mires a esa cámara, la cámara 1, y le digas a los ojos a la gente que te está mirando, en qué momento tu vida hizo ese clic que tiene que ver con cambiar, con superarte, con mucho mérito de tu parte, y cómo era tu vida antes de ese clic. Yo creo que en el momento fue cuando... El momento del clic mío tuvo que ver cuando pude reconocer todas mis riquezas, ¿no? Haber nacido en este contexto, pobreza económica, y lo vuelvo a ofender, no significó que yo nací en un contexto pobre desde lo emocional, desde el amor. Darme cuenta del amor de mi madre, de mis hermanos, de lo que mis vecinos generaban en ese contexto por ahí de escasez, de por ahí
estructural, que todo el mundo cuando piensa en cómo trabajar en los barrios, la urbanización, que es sumamente importante, pero no se dan cuenta de toda la riqueza que hay ahí. Ese fue un momento de clic en mi vida, ¿no? De darme cuenta de mis pobrezas, pero que mi pobreza económica no me condicionaba, no es una condición, sino que era un desafío. Y darme cuenta de mis riquezas, que tenía que ver con tener una maestra, con tener una madre, que siempre con tener hermanos, con tener vecinos, que los mismos vecinos nos organizábamos. Y creo que justamente a todo lo que siempre digo es, estaría bueno que cada uno a la noche, cuando se mira al espejo, se pregunte cuáles son sus pobrezas y se pregunte cuáles son sus riquezas. Porque nada tiene que ver con lo que tengo, sino que tiene que ver con cuál es mi propósito y qué hago yo desde eso para compartir con otros mis riquezas y mis pobrezas. Muchas gracias, Daniel. Un placer.